Como decíamos ayer, estamos a principios del siglo XVII, momento en el que los holandeses se habían marcado el objetivo de instalarse en las costas del actual Brasil. Para ello, le valía cualquier método, tales como el corso o la piratería, a través de los cuales consiguieron controlar la navegación de la costa atlántica brasileña, afectando seriamente el tráfico de esclavos. Esto supuso un golpe muy duro para la economía portuguesa, la cual necesitaba mano de obra esclava para la producción azucarera y ganadera, ambas presentes en el litoral atlántico brasileño. La situación llevó a los portugueses a posar sus ojos en los indígenas como posible mano de obra esclava. Al poco tiempo, se empezaron a organizar grupos de exploradores para avanzar hacia el interior del Brasil en busca de esclavos. Sí, estos grupos, como bien has supuesto, son los conocidos como bandeiras. Como era de esperarse, estas expediciones, en su avance hacia el oeste, cruzaron el límite del Tratado de Tordesillas, el cual, todo hay que decirlo, había perdido su sentido durante el periodo en el que la corona portuguesa estaba sobre la cabeza del rey de España. Así, nos encontramos a las bandeiras realizando incursiones en territorios pertenecientes al virreinato del Perú. Paralelamente, y por ser exactos, en 1608, el gobernador de Asunción del Paraguay, Hernando Arias de Saavedra, recibió la orden mediante real cédula de que los jesuitas debían dirigirse a las regiones del río Paraná, del Guairá y a las áreas habitadas por los guaycurúes. Su misión era de fundar pueblos y evangelizar a los indígenas que habitaban dichas regiones. Y sí, otra vez, como bien has imaginado, las bandeiras se encontraron con los poblados jesuitas llenos de indígenas. Pero, en un primer momento, los bandeirantes respetaron a los indígenas que se encontraban en los pueblos jesuitas. Sin embargo, los guaraníes que habitaban en aquellos poblados habían aprendido oficios, por lo que eran una mano de obra especializada muy valiosa. Si a esto añadimos que los nativos estaban desarmados debido a que, por real decreto, les estaba prohibido el manejo de armas de fuego, la tentación era muy grande. Finalmente, los bandeirantes se pasaron el respeto por sus partes pudientes y empezaron a atacar a algunos de los pueblos, lo que obligó a los jesuitas e indígenas a abandonarlos o reubicarlos. Así, nos encontramos en el año 1632 con un éxodo masivo hacia el sur de 12.000 guaraníes, que finalmente se instalaron en las reducciones de San Ignacio Miní y Loreto, las cuales se encuentran en la actual provincia de Misiones. Los continuos ataques de los bandeirantes llevó en 1638 a los padres Antonio Ruiz de Montoya y Francisco Díaz Taño a viajar a España para solicitarle a Felipe IV que levantara la restricción del manejo de armas por parte de los indígenas. Tras conseguirlo, el padre Antonio viajó a Lima para entrevistarse con el virrey e informar del cambio normativo, mientras que el padre Francisco viajó a Roma para informar al Papa de lo que estaba ocurriendo. Mientras tanto, ante el peligro que las bandeiras cruzaran el río Uruguay, el padre Diego de Boroa, el gobernador de Asunción y la Real Audiencia de Charcas acordaron que las tropas misioneras utilizaran armas de fuego y recibieran instrucción militar. Además, desde Buenos Aires se enviaron 11 hombres para organizar la defensa. A finales de 1638, el padre Diego de Alfaro cruzó el río Uruguay junto con guaraníes armados y adiestrados militarmente, con el objetivo de liberar a nativos capturados y, obviamente, enfrentarse a los bandeirantes. La fuerza libertadora se enfrentó a la bandeira en varias escaramuzas derrotándolos. Las victorias animaron a más hombres a unirse a sus fuerzas, lo que llevó a que el padre Alfaro contara con un ejército de 4.000 hombres. Con este ejército avanzó hasta la reducción de Apóstoles de Casapaguazú, donde los bandeirantes se habían atrincherado. Aquello no importó. Alfaro y sus hombres se enfrentaron a ellos y los derrotaron, obligándolos a huir de la zona. Tras la derrota, los bandeirantes regresaron a San Pablo para informar de lo ocurrido, coincidiendo con la llegada del padre Taño, quien traía las cédulas reales y bulas pontificias que condenaban las bandeiras y el tráfico de indígenas. Aquellos dos anuncios provocó que la Cámara Municipal de San Pablo expulsara a los jesuitas de la ciudad y organizara una bandeira compuesta por más de 6.000 hombres. El objetivo de esta expedición era tomar y destruir todo lo que hubiera en los ríos Uruguay y Paraná, al tiempo que capturaban todos los esclavos que pudieran. A finales de agosto o principios de septiembre de 1640,
la Gran Bandeira partió de San Pablo con rumbo a las reducciones del Alto Uruguay, bajo el mando de Jerónimo Pedroso de Barros y de Manuel Pérez. Paralelamente, las noticias de la Bandeira llegaron a los jesuitas y rápidamente formaron un ejército que, dependiendo de la fuente que se lea, estaba compuesto por 4.200 hombres o incluso hasta 10.000, aunque solo disponían de 300 armas de fuego, por lo que la mayoría de hombres iban armados con lo que tuvieran a mano, piedras, flechas, rodelas o alfanjes. Al mismo tiempo, tomaron medidas defensivas ante los posibles ataques. Una de ellas fue trasladar la reducción de la Asunción del Cagrahuá a la desembocadura del arroyo de Mororé, convirtiéndola en el centro de operaciones y cuartel general del ejército guaraní. Los movimientos entre ambas fuerzas se sucedieron hasta que en febrero de 1641 una pequeña partida misionera se había establecido en el Acarahuá, en misión de observación y centinela. Estos hombres partieron río arriba para efectuar un reconocimiento de la zona, pero se encontraron cara a cara con 300 canoas de la Bandeira. Inmediatamente, 6 canoas de la Bandeira se lanzaron en su persecución. Los misioneros consiguieron llegar al Acarahuá, donde recibieron refuerzos y consiguieron rechazar a las 6 canoas enemigas que los perseguían. El cuartel de Mororé fue informado de lo ocurrido y, al día siguiente, 25 de febrero, distribuyó 250 guaraníes en 30 canoas, una fuerza que se puso bajo el mando del cacique Ignacio Abiarú. Estos hombres se enfrentaron a más de 100 canoas bandeirantes, un duro combate en el que el ejército misionero mostró su valor y pericia derrotando a los bandeirantes. Tras la victoria, los guaraníes destruyeron todo lo que pudiera ser útil en Acarahuá y se replegaron hacia Mororé. La derrota, como bien habrás imaginado, no sentó nada bien a los oficiales de la Bandeira, quienes decidieron dar una lección a ese ejército misionero. Así, el 11 de marzo de 1641, encontramos a los bandeirantes avanzando por el río rumbo a Mororé, unas 300 canoas que transportaban 450 europeos bien armados con fusiles y 2.500 indios tupís sedientos de venganza. Por el lado de los misioneros, habían organizado 70 canoas que transportaban 800 hombres con 57 arcabuces y mosquetes bajo el mando de Ignacio Abiarú, apoyados desde tierra por miles de guaraníes bien armados. El choque fue durísimo. El feroz ataque de los bandeirantes chocó con la tenaz defensa de los misioneros. Los cañones de estos consiguieron hundir varias canoas, lo que provocó cierto desorden en la retaguardia portuguesa. Aquel caos empezó a decantar la batalla del lado misionero, pero todavía no estaba todo dicho. Un grupo de bandeirantes consiguieron bajar a tierra y atacar por la retaguardia a un grupo de tiradores que estaban acosando a su flotilla. Los portugueses consiguieron disolverlo en un primer momento, pero los arcabuceros consiguieron rehacerse y contraatacar. Así se sucedió un combate terrible en el que los bandeirantes se vieron obligados a retirarse. La lucha en el río y en tierra se generalizó con furia y encarnizamiento hasta quedar suspendida a la entrada de la noche. Los contendientes buscaron descanso en sus respectivos refugios y se reorganizaron. Durante los 4 días siguientes, los misioneros bombardearon sin descanso la fortificación enemiga, pero en ningún momento se plantearon un asalto directo. Sabían que los portugueses carecían de alimentos y agua, por lo que no podrían resistir mucho tiempo. Pasados los 4 días, y tal y como esperaban los misioneros, el 16 de marzo, los bandeirantes enviaron una carta donde solicitaban parlamento. La misiva fue destruida por los guaraníes, por lo que no había una salida diplomática a aquella situación. Los portugueses, ya desesperados, huyeron por la izquierda del arroyo Mororé, hacia el interior de la selva. Los misioneros los persiguieron consiguiendo entablar un furioso combate cuerpo a cuerpo. Los perseguidos, aprovechando la oscuridad de la noche, consiguieron despistar a sus perseguidores, y tras 5 días de retirada muy penosa, llegaron a las empalizadas de la Asunción del Acarahuá. Al otro día, fueron atacados por Abiarú, con 150 hombres. Ante el empuje de los atacantes, los sitiados abandonaron las empalizadas y nuevamente se internaron en las frondosas serranías. En una huida más larga y dolorosa, llegaron al Gran Salto del Uruguay y por un paso angosto cruzaron a la margen izquierda del río. En marcha forzada volvieron a cruzar el mismo río y acamparon en las ranchadas de la confluencia del Chapecó, para luego seguir hasta el campamento de las nacientes de este último río. El padre Altamirano y Abiarú, con sus fuerzas, regresaron a Mororé a celebrar la victoria con un Te Deum festivo.
Luego de la derrota de esta gran bandeira, San Pablo organizó y envió una de socorro que llegó al campamento del Chapecó. Los derrotados fueron incorporados a la nueva expedición paulistana, y esta, ansiosa de vengar las derrotas de su antecesora, bajó por otro camino a las ranchadas de la barra de la Pistereví. Rehizo las anteriores empalizadas, construyó nuevas balsas y canoas y se rearmó con arcos y flechas. Luego descendió navegando hasta la barra del arroyo Yabotí, afluente del Uruguay. Los misioneros recibieron noticias sobre estas nuevas actividades y rápidamente destacaron al padre Cristóbal Altamirano y al capitán Abiarú con 150 aguerridos guaraníes contra los invasores en el Yabotí. Mientras los bandeirantes esperaban concentrar las fuerzas de ambas bases, Abiarú, en un arriesgado ataque, hizo desalojar de la empalizada a los paulistas y los obligó a huir a las serranías boscosas. En otra sufrida marcha, peor incluso que la de los derrotados de Mororé, los invasores buscaron el exilio de sus compañeros de las bases de la Pistereví. El padre Altamirano y los 150 combatientes de Abiarú atacaron con intrepidez y los obligaron a retirarse. Los derrotados nuevamente se internaron en las selvas, hostigados por las fieras, las alimañas, los indios guayanás y los misioneros. Esta nueva bandeira fue un total fracaso y se retiró a la ciudad de San Pablo, aunque muy pocos lograron llegar. La batalla de Mororé tuvo consecuencias importantes en la zona. Gracias a la victoria se frenó el ataque bandeirante a las misiones jesuíticas, y éstas consiguieron consolidarse, concentrándose entre los ríos Paraná y Uruguay. Los jesuitas aprendieron la lección y llevaron a cabo un plan defensivo consistente en la fortificación de las misiones y entrenamiento militar de los hombres adultos. Debido a que los guaraníes prestaban un servicio militar defendiendo la frontera, fueron excluidos de la mita o del pago de impuestos. La paz y prosperidad que siguieron la batalla permitió el desarrollo de las misiones jesuíticas hasta el punto que consiguieron concentrar a más de 7.000 guaraníes.